tengo Jujuy. ¿Por qué sigue haciendo política? Porque creo que es lo que tenemos que hacer para poder empezar a revertir el desastre y la catástrofe de Argentina. Cuando vos haces el análisis de todo el modelo de fracaso que lleva décadas ya en Argentina, cuando lo analizás detalladamente, lo que te das cuenta que el gran actor de este modelo no es la sociedad. Lo que ha fracasado en la Argentina no es la sociedad en su esquema económico, en su esquema productivo, en su esquema... El gran factor que ha generado este fracaso es el sistema político. Son los actores del sistema político, es la modalidad de gestión política en la Argentina lo que ha generado este fracaso. ¿Fracasaron los políticos? Sí, claramente. Los resultados de la Argentina creo que son claros. Cuando vos tenés un país, una sociedad donde el 55% está en terapia intensiva, alguien hizo las cosas mal. Cuando tenés el país endeudado en un PBI medio, alguien hizo las cosas mal. Cuando tenés una devaluación sistemática de la moneda, cuando tenés inflación galopante que nadie puede solucionar desde la variable monetaria, lo que te das cuenta es que la conducción lo hizo mal, fue muy mala y generó pésimas consecuencias. Pero esto es transversal a todos los partidos, ¿eh? Sí, no, estoy hablando del sistema político. Claro. No estoy hablando de un partido político. Estoy hablando del sistema político. Por eso que lo que nosotros decimos es, este sistema político en la Argentina, que tiene dos enormes máquinas electorales que se alimentan de los dineros del Estado y de los dineros de la corrupción, es dos caras de la misma manera, de la misma moneda. Son dos paquetes, dos packaging, dos formas de presentación del mismo producto. Y tienen este modelo de alternancia de unos y otros cuando se agotan las posibilidades de uno. Ahora, cada uno que viene nuevo baja 1, 2 o 3 escalones en el descenso del fracaso argentino. Hoy el planteo de las maquineras electorales es si bajamos un escalón o 4. Cuando bajan 4 escalones, se van. Y en lo que logra bajar 1 en lugar de 4, parecería ser que tiene un proyecto exitoso. A ver, en los 12 años de kirchnerismo, lo que hemos tenido son los 10 años de Argentina en mejores términos de intercambio económico con el mundo a través del valor de la soja, y los planes pasaron de 11% de la población al 45%. O sea, la terapia intensiva, en el momento de máximo desarrollo en términos de relaciones de intercambio con el mundo, en términos de valor, la terapia intensiva subía del 11% en el 2003, que recibió el kirchnerismo, y lo entregó en el 45%. Bien. Bueno, actualmente hay todo un debate en el Congreso a nivel nacional y tiene que ver con las posturas en torno al adelantamiento, suspensión de las PASO. En algunas provincias ya se habla de adelantamiento de elecciones. Sé que está recorriendo el país. ¿Qué percepción tiene de esto? En el marco de esta pandemia, porque también la gente tiene la cabeza en otras cosas, ¿no? En otros problemas. Bueno, sí, claro. La pandemia es un fenómeno global donde los países lo han manejado en forma muy distinta, de acuerdo a país. Y cuando vos analizás cómo lo ha manejado Argentina, no hablemos con el mundo, Argentina lo ha manejado, ha sido el peor modelo de gestión de toda Latinoamérica, en términos de salud, en términos epidemiológicos, en términos económicos y en términos sociales. Entonces, eso es una evidencia, esos son números, son resultados. Pero dentro de este modelo, lo que va a hacer la política es utilizar el fenómeno de la pandemia de acuerdo a una conveniencia o no desde el punto de vista electoral. Ahora, objetivamente, si hablamos de las PASO se hicieron en algún momento para que el Estado obligue a las fuerzas políticas a generar un modelo de democracia interna para resolver el fenómeno de las candidaturas. Ahora, eso nunca ocurrió. Nunca ocurrió, excepto en algún lugar, con espacios muy chicos. Muy aislados. Siempre listas únicas. Obviamente, porque se llega a través de un pacto y cómo se han venido utilizando, cómo ha utilizado el sistema de la polarización este fenómeno de las PASO. Bueno, lo utiliza como una encuesta previa, porque entonces ahí empieza a meter el ganado dentro de los dos corrales y desecha cualquier otra propuesta política a través del fenómeno de las PASO. Las PASO le generan a los partidos, nos genera a los partidos que no tenemos empleos públicos, que no tenemos presupuesto, que no tenemos ñoqui, que no tenemos sponsor, que no tenemos plata negra adentro del modelo de gestión de partidos, 2 campañas, un esfuerzo fenomenal. No sirve para resolver candidaturas y lo único que hace es
poner en la cancha, garantizar en forma estable el modelo de la polarización. Con lo cual, yo soy, sobre todo en una elección legislativa, creo que hace rato que tendrían que haber suspendido las PASO. Y espero que el gobierno termine de hacerlo. Pasa que yo tengo la sensación que la política está para resolver los problemas de los políticos, que la política está muy lejos de tratar de resolver los problemas de las personas que viven en este país. Muy lejos está. Eso es el enfoque de disvalor que ha tenido la política en los últimos 40 años. La política es la herramienta para gestionar el bien común, la herramienta natural para gestionar el bien común, el orden de lo político. A lo que hemos tenido, como vos decís, son décadas de una casta que además se transformó en casta dinástica. Los políticos mamarrachos nos dejan los hijos mamarrachos y a veces nos dejan la mujer mamarrachos, digamos, ¿no? Y tenemos cientos de casos para analizar. Y este modelo de casta, los modelos de casta siempre sirven a las castas, no sirven a los otros. Entonces, vos fijate que en el modelo de ajuste que ha tenido la Argentina en 4 décadas, ha ajustado la sociedad. Han ajustado con los niños. Volvimos, por primera vez en la historia, encabezamos el ranking de desnutrición infantil en Latinoamérica. Ajustaron los ancianos, sistemáticamente le robaron la caja de jubilación, le robaron el ANSES a los ancianos utilizando la plata para plata política. Ahora, lo único que no ajusta es la política. Claro. ¿Por qué? Porque la casta nunca ajusta para ellos, ni en sueldos, ni en cargos, ni en cantidad de gente, ni en el uso de dineros políticos. Discuten cargos, no discuten políticas. No, claro. La política es eso, es discutir poder, cargos. Cargos. Sí, sí. Ahora, cuando uno hace un repaso de lo que está pasando en el resto del mundo, y los tipos más o menos civilizados, que forman parte del mundo civilizado, buscan autolimitarse en su poder, ¿no? Y transfiriendo cuotas de poder a los ciudadanos, que digan, que expresen, que tomen decisiones. Acá es a la inversa. Acá la política intenta cada vez tener más poder ella y quitarle el poder a la gente. Claro, exactamente, porque lo que ha funcionado es el modelo de un Estado a través de los gobiernos y de la política, avanzando sobre la sociedad y cooptando, primero destruyendo y pasándole por arriba a todas las instituciones del orden público, y después avasallando, cooptando y capturando organizaciones de la vida social. Y ya ha avanzado en tal grado sobre la vida de la sociedad que obviamente nos dice a qué distancia sentarnos, nos dice ya cómo tenemos que hablar, nos dice cómo tenemos que pensar, y si vos estás afuera de eso, estás afuera del modelo, digamos, ¿no? Por eso es que nosotros esto lo decimos como grito político. Y ahora es un escenario claramente generalizado, ¿no? En el país, no me atrevo a decir en todos los países de Latinoamérica, pero sí puntualmente en la Argentina. Ahora, cuando usted viene a la provincia, ¿qué escenario observa, ¿no? De Jujuy? ¿Con qué sectores se reúnen? ¿A qué sectores les interesa conocer a Juan José Gómez Centurión? Se lo pregunto porque acá la gente, por ejemplo, hoy hablábamos con un abogado constitucionalista que nos dice, no hay ningún caso de corrupción resuelto en la provincia. Es uno de los casos. Los organismos de contralor no funciona ninguno. La justicia cooptada plenamente. Es un escenario, pero para nosotros, trágico a esta altura. Bueno, te voy a dar una buena y una mala noticia, digamos. La buena noticia es que no pasa solamente en Jujuy. La mala noticia es que pasa en todo el país, digamos, ¿no? O sea, Jujuy no puede escapar como proyecto de provincia al desastre de la Argentina. Claro, pero Jujuy, a diferencia de todas las provincias argentinas, se ha endeudado en los últimos 5 años con moneda extranjera de una forma alarmante. Sí, claro, seguramente 1.200 millones de dólares. Claro, seguramente se puso al nivel de provincias que ya no pueden tomar más deuda porque ya están endeudadas históricamente. Pero además, el poder político ha captado mucho a la justicia. Y la justicia es lenta para algunas situaciones, ¿no? Tenemos una vicepresidente con 11 procesamientos. O sea, no quiero en esto minimizar el problema de Jujuy. Lo que digo es que Jujuy no puede escapar al fracaso y a la debacle argentina. La última vez que yo estuve acá, me preguntaba acá el señor qué tiene para Jujuy como proyecto. Y Jujuy lo que necesita como proyecto es un proyecto de nación.
porque si no Jujuy no puede sola. Claro. Porque por algo, en algún momento dado, las provincias se juntaron después de 35 años de anarquía y guerra civil y dijeron fundemos un Estado nacional. Porque sin un proyecto de nación, ninguna de las provincias tiene un proyecto propio. Entonces, ustedes lo ven muy bien, que sean muy agudos en la crítica con el gobierno, en la toma de deuda, en el avance sobre la justicia, en la cooptación de jueces, pero eso es lo que está pasando a nivel nacional y Jujuy no puede, lamentablemente no puede escapar de eso. Claro. ¿Por qué? Porque además, perdón, y con esto yo cierro, además de eso, ustedes tienen que entender que cualquier gobierno, cualquier gobernador que asuma en Jujuy no escapa a la negociación del modelo de las maquinarias electorales a nivel nacional. Con lo cual está capturado adentro, supongamos que quiere hacer una cosa distinta, está capturado de adentro un laberinto del cual no puede salir. Porque depende para gobernar, tener un acuerdo con determinadas cosas para recibir fondos del Tesoro o no, obra pública, además de recibir la coparticipación en forma sistemática, digamos. Entonces, con lo cual lo que les digo es, lo que ustedes ven, y me parece muy bien que lo vean, lo analicen y lo denuncien, en la provincia de Jujuy, pasa en todo el país, y hay provincias como Formosa, hay provincias donde esta situación es 10 veces más aguda, digamos, ¿no? ¿Más agudo Formosa que Jujuy? Formosa tiene varias cosas resueltas, ¿eh? El gobernador de Jujuy no ha resuelto nada, incluso de lo que ha prometido en campaña, no ha llegado a resolver muchas cosas. No sé, lo que digo es que en Jujuy gobierna el mismo equipo de gente del año 83. ¿No? Eso es indudable. Eso ya habla de un patrón de estancia, no un gobernador de provincia. Yo tengo muchas diferencias con la izquierda, pero la izquierda en la provincia de Jujuy siempre tiene una frase que yo me tomo el atrevimiento de hacerla mía. Ellos dicen Jujuy atendida por sus propios dueños. Y uno repasa el mapa de Jujuy y efectivamente está atendida por sus propios dueños. Ojo, que deben haber otras provincias iguales, lo que no quiere decir que esté bien. No, de ninguna manera. Lo que digo es que el desastre o el fracaso de Jujuy no está exento ni no está desconectado del fenómeno de toda la Argentina. En 1984 o 85, yo escuché por primera vez que se reunieron un montón de gobernadores y comenzaron a hablar de que no existen soluciones parciales, que a problemas comunes, soluciones comunes, y lanzaron el Norte Grande. El proyecto de Norte Grande, estamos hablando de 10 millones de habitantes, estamos hablando de prácticamente el 40% del territorio nacional, estamos hablando de 33 senadores nacionales, no sé cuántos diputados nacionales, pero seguimos hablando de las intenciones, nunca podemos avanzar en este sentido. En el Norte Grande, en un proyecto de Norte Grande en serio. ¿Por qué no podemos avanzar? Bueno, porque ¿el puerto de Buenos Aires no nos deja? Hay mucho de eso, pero también hay mucha responsabilidad dirigencial, porque toda vocación de Norte Grande está asentada en la coparticipación. Pues si yo hago un proyecto de Norte Grande y no logro que las empresas se radiquen en ese Norte Grande, aporten impositivamente en el Norte Grande, no desarrollo la sociedad en términos productivos en el Norte Grande, no hay Norte Grande. Lo que sigue habiendo es un norte cada vez más chico que vive de un proceso de coparticipación que está sustentado por una explotación fundamentalmente que no se desarrolla en el Norte Grande. Grande. Usted se debe acordar, 1983, Raúl Alfonsín decía, tenemos una Patagonia despoblada, tenemos un centro inmensamente rico y un norte inmensamente pobre. Y no hemos cambiado la lógica del 83 a la fecha. Bueno, el diagnóstico era muy bueno. El tema es qué hicieron en realidad en relación a ese diagnóstico. A partir del Pacto de Olivos, una de las cosas que se pautó es la destrucción del Estado Nacional en toda su dimensión estratégica. Pararon los trenes, somos el único país del mundo que paró trenes, hundieron la flota mercante, hundieron la flota fluvial, regalaron los astilleros, remataron las empresas públicas. Ese no era el camino. No, claramente. Claramente no era el camino. Destruyeron y Alfonsín es uno de los responsables de este modelo de cómo terminó el Mercosur, que fue una división internacional de las tareas en Sudamérica que destruyó la producción en Argentina. La producción del acero pasó para Brasil, detrás de un pacto aduanero que lo único que sirvió es para fabricar autos en conjunto y de acuerdo a cómo va el cambio, fabricar las piezas de un lado o del otro. Chicos,
Bueno, a mí me encantaría que conteste esa pregunta una persona muy importante que en el partido que me acompaña en esta recorrida, que es Segundo Carafí, que lo tengo acá al lado, que es de la Mesa de Conducción Nacional de Jóvenes, que es una de las columnas vertebrales del partido a lo largo de todo el país. ¿Por qué no le contás a Mendieta? Buenos días. Buen día. Muchas gracias, buen día. Juan. Bienvenidos. Buen día a todos. Gracias. Nosotros desde Jóvenes NOS tenemos un diagnóstico muy claro. ¿Cuántos años tenés? 23. 23. Me sumé a NOS desde que arrancó el primer día. Tenemos un diagnóstico muy claro. A los jóvenes, a mi generación, nos están robando el futuro. Ante ese diagnóstico, como jóvenes, tenemos dos posibilidades. 3. Una, escaparnos. Estoy cansado de ver a mis amigos hacer colas en las embajadas yendo a buscar el pasaporte europeo, buscando que la salida sea por Ezeiza y no acá adentro. Una segunda posición, que es ser espectadores de esta realidad y mirar cómo el país se va cada vez buscando un piso más bajo, escuchando a nuestros abuelos hablarlos de una Argentina que nosotros no somos ni capaces de imaginarnos, o a nuestros padres de contarnos que todo esto que está pasando ya lo vivieron y que ya saben dónde termina, y no podemos pensar ni en tener una casa, ni en tener un auto, ni siquiera en tener un trabajo que nos alcance para ahorrar algo. O, ante este diagnóstico, tenemos la posibilidad, y es a lo que los invitamos a los jóvenes, de ser protagonistas. Y eso es lo que les decimos. Nuestra patria se va de vuelta, no encuentra piso la crisis de nuestra patria, tenemos que sacarla adelante, y la vamos a sacar adelante restaurando estos valores que son los que la hicieron grande, esa patria que nos cuentan nuestros abuelos, que estudiamos nosotros en la facultad, que fue grande, que fue potencia resultado de que la nación entera seguía unos valores que hoy han sido totalmente corridos del eje. Y nosotros desde los jóvenes lo que tenemos que hacer para restaurar esa patria y devolvernos nuestro futuro que nos están robando es ir a restaurar esos valores. Y les decimos, tomemos un rol protagónico, no nos escapemos, no la miremos desde afuera, porque es nuestro futuro y quizá el futuro de nuestros hijos. O sea, pasado un montón de tiempo para llegar a esta crisis, va a costar mucho sacarla, con lo cual no hay tiempo que perder. Y eso es lo que le decimos. Si vos sos consciente del diagnóstico que compartimos, como escuchaba recién en el programa, no podés no hacer nada al respecto. Entonces, hace algo y sumate a nos. Eso es lo que le decimos. ¿Y hacer significa involucrarse en política? Hay ¿Indefectiblemente? No, hay muchas maneras. De hecho, yo presido un centro de estudios antes de involucrarme en política, de formación para jóvenes. Puede ser por ahí, puede ser en las parroquias. Hay un montón de maneras, hay un montón de gente que está dando la batalla cultural a través de los canales de YouTube, de podcast, de Spotify. Cada uno, quizás hasta con un tema vocacional, encontrará la forma. Lo que no puede hacer es quedarse sentado o escaparse. ¿Vos crees como joven que Fukuyama tenía razón, que se terminaron las ideologías? Yo no sé si es que se terminaron las ideologías. Lo que sí creo es que tenemos que descontaminarnos de ideologías. Abel Pose decía lo contrario, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que descontaminar las ideologías, y las ideologías van a seguir con más etiquetas, con más mezcla. Nosotros nos etiquetan creo que tenemos 10, 15 ideologías distintas según lo que nos dice la gente, con lo cual no sé si es que se terminaron, pero sí que tenemos que descontaminarnos, pensar, ser un poquito más pragmáticos, pensar un poco en lo que está pasando y decir, las soluciones son muy fáciles, están a la vista, ya lo hicimos, Argentina lo sabe hacer porque ya lo hicimos. Entonces, que los jóvenes tomen un rol protagónico, activamente en política o en otros lados, pero que lo hagan. Indefectiblemente que todo cambio cultural en algún momento pasa a su faceta política. Acá estamos viendo una revolución cultural y un montón de cambios culturales que luego se terminan ejecutando. Su última parte es en la política. Con lo cual yo siempre digo, uno no puede ser ajeno a la política. Pero entiendo que vocacionalmente quizás se sienta más cómodo en otro lugar, y me parece bárbaro. Pero lo que no me parece bien y lo que no pueden hacer es no dar la pelea, porque es nuestro futuro que nos están robando. Claro. Juan José, el 60% del electorado es sub 40 en la Argentina. ¿Sí? Cuando yo voté por primera vez, pude votar cuando tenía 18 años, Alfonsín ya era presidente de la nación, ¿sí? Y sin embargo, hoy me da la sensación que Borges tiene razón. Los argentinos tenemos mucho pasado por delante. ¿Cómo saltamos ese pasado? Yo vuelvo de nuevo al mismo diagnóstico. A mí cuando lo escucho hablar a Segundo, a todo lo que es nuestros equipos de más de 1.500 jóvenes a lo largo de la República Argentina, cuando escucho a los chicos de acá, de NOS de Jujuy, me doy cuenta que el modelo de salida es muy parecido a lo que nosotros hacemos. En este sentido, primero, hay que salir de la idea de que hay soluciones mágicas. Entonces, digo, primera premisa, probemos trabajando. Segundo, el sistema político se tiene que reformar en cuanto a su planteo completo, y esto necesita de una herramienta distinta y una herramienta
que plantee otras cosas de las que plantean actualmente las maquinarias electorales, que se disipan en la discusión del cómo de las cosas. Nosotros no estamos discutiendo qué y para qué. Hay que volver a resetear el qué y el para qué. Ese qué y para qué es el concepto de volver a despertar en la Argentina. No hay posibilidades de encarar semejante proyecto material si no despertamos lo mejor espiritualmente de los argentinos, que nos da el sentido de comunidad, y es el proyecto de patria, que es el proyecto que nos han robado durante décadas. Así que yo creo que ese es el camino. Y después, toda la instrumentalidad de las reformas que hay que hacer en la Argentina es bastante más sencillo de lo que el ciudadano común piensa. Argentina tiene los recursos, Argentina tiene el capital humano, Argentina tiene los productos que el mundo necesita. Hoy el mundo tiene tasa cero, nadie sabe qué hacer con el dinero. Lo único que esperan de Argentina es que sea un país razonable para invertir. Entonces, lo que digo es, si nosotros queremos, porque vas a escuchar un montón de cosas, ¿no? Van a escuchar unos que dicen, no, esto con un buen plancito económico y ajustando la deuda y el M1 y el M2, esto realmente es mentira. El problema de la Argentina no es de naturaleza económica y financiera. Si no reseteás primero los valores, reemplazando el disvalor que ha impuesto la política argentina en las últimas 4 décadas, esta tarea es imposible. Es que el disvalor le sirve a los políticos. Sí, claro. Sí, es claro, así de fácil. La gente en Jujuy que quiera acercarse a NOS, ¿qué hace? ¿A dónde va? ¿Cómo se dirige? Bueno, acá síganos en nuestras páginas, NOS y Jóvenes NOS, tienen en todas las redes, tienen sus redes para que nos puedan seguir, para que puedan acceder a través de mensajes. Tenemos un despliegue territorial ya bastante importante, con referentes en cada una de las ciudades, obviamente acá en San Salvador, y acérquense, y lo único que nosotros les pedimos es que nos apoyen en términos de darnos la posibilidad de armar una herramienta política para transformar Jujuy y para transformar la Argentina. No le estamos pidiendo plata, no le estamos pidiendo grandes esfuerzos, no le estamos pidiendo ni siquiera hoy su tiempo. Hoy les pedimos 2 firmas para una ficha de afiliación para terminar ya rápidamente el proceso del armado jurídico administrativo del partido y ya empezar a trabajar nuestra propuesta política. ¿Quién es el referente acá en la provincia de Jujuy? Bueno, el referente nuestro es Martín Méndez, que tiene todo un equipo de gente en una junta promotora que vienen trabajando con un equipo de jóvenes muy importante, que trabajan inclusive en el equipo de comunicación a nivel nacional. Así que ha hecho un trabajo extraordinario la junta promotora en medio de este contexto de juzgados cerrados, ¿no?, durante todo el año, y como nosotros lo llamamos, cuarentena sistémica por parte del gobierno. Antes de despedirlo, le voy a pedir lo que le pido cada vez que viene a este programa, ¿no? Tengo la sensación que hemos entrado de nuevo en un proceso de desmalvinización en la República Argentina, ¿no? Es una sensación, porque no veo acciones concretas, pero creo que hay cosas que hay que destacar, ¿no? Y le pido sus recuerdos, Ávila y Oviedo. El cabo Ávila y el cabo Oviedo eran 2 cabos originarios de Tilcara, provincia de Jujuy, eran cabos del regimiento 25 de infantería en Chubut y eran integrantes de mi sección, y los 2 perdieron la vida heroicamente el 28 de mayo en 2 contraataques que hacen las 2 secciones del regimiento de infantería 25 en Darwin, y están enterrados actualmente en el cementerio de Darwin. Tuve el honor de enterrarlos en esa primera fosa común el 6 de junio de 1982, y hoy tienen un memorial muy lindo en Huella, muy cerquita ahí de Tilcara, donde están recordados todos los caídos, los héroes jujeños caídos en Malvinas. Así que siempre mi recuerdo y mi admiración por mis queridos Cabo Ávila y Oviedo. 2 bravos. 2 bravos del 25. Juan José, muchas gracias por venir. Gracias, muchas gracias. Un placer. Un placer. Gracias. 11 de la mañana, 14 minutos en la República Argentina. Nos acompañó Juan José Gómez Centurión. Ya venimos.